Y ahora le vamos a presentar la repetición de una entrevista que hizo Rodrigo Pacheco hace unas semanas con Héctor Cuevas, socio de servicios legales de Deloitte Spanish Latinoamérica, así que escuchemos. Deloitte, la firma de asesores de negocios, está en Imagen Empresarial. Esto es Imagen Empresarial y esta mañana nos acompaña Héctor Cuevas, socio de servicios legales en Deloitte Spanish Latin America. Y justamente, Héctor, tienes un concepto clave. Bueno, por un lado, hablar del financiamiento verde, enfocado no solo al nivel federal, sino estatal y municipal. Y algo que me llama mucho la atención es estos programas para desarrollar hogares solares y ejidos solares. Por favor, comencemos por ahí. ¿Qué se puede hacer desde el orden municipal y estatal, digamos, en términos del cambio climático? Claro que sí, Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias a tu auditorio por la invitación. En relación con tu primera pregunta, totalmente de acuerdo contigo. Desde el ámbito, lo que hemos venido viendo en Deloitte es que desde el ámbito local existen pues muy diversos factores que pueden contribuir al financiamiento verde y a la eficiencia energética. Específicamente, como ya mencionabas, nosotros vemos tres y hemos sido partícipes también de alguno de estos programas. Vemos tres principales ámbitos de colaboración. La primera es directa, evidentemente, como ocurre en la instalación de paneles solares para la generación distribuida fotovoltaica en edificios públicos, calentadores de agua y algunos otros que hemos visto. Incluso hubo un anuncio el día de ayer que la delegación Miguel Hidalgo se unía a este tipo de medidas. Ya existen también programas del gobierno de la Ciudad de México y de algunos otros estados como Guanajuato. Y la segunda, digamos, de las tres, que es importante, es justamente la parte relacionada a proyectos y programas específicos. Esto va sobre todo orientado a proyectos nuevamente de generación distribuida, residencial o comercial en pymes, ¿no? Aquellos que son de un consumo menor a 1 megawatt, y un combate a la pobreza energética. El tercero, que comentaré un poco más adelante, es la parte del mercado de deuda, pero sin duda, enfocándome en estos dos, en hogares y ejidos solares, decir que son justamente eso, proyectos de generación distribuida, en algunos casos residencial, como es el caso de hogares solares, también conocido como bono solar, y en el caso de ejidos solares, lo que se busca es también la participación comunitaria y el uso de tierras ociosas por parte de ejidos. Y ahí hay algo importante, estimado Héctor, y es cómo está el estatus para que un hogar o a nivel de un ejido, como lo mencionas, pueda tener paneles solares, porque con toda la discusión que se dio el año pasado en términos de primero la reforma energética que finalmente no salió adelante en el Congreso, luego la ley de la industria eléctrica que impulsó la Secretaría de Energía, que finalmente la Corte dijo que es constitucional, a pesar de que entonces siguen los procesos jurídicos alrededor de ella, pero de cara a los, pues al gran consumidor y a nivel de los ejidos, ¿se ha modificado en algo? ¿Los hogares pueden seguir utilizando paneles solares y a partir de ahí celebrar contratos con la CFE? ¿Cómo quedó ese asunto? Correcto, Rodrigo. Sí, sí, la respuesta, digamos, es que los consumidores residenciales y los consumidores, en este caso también comunitarios, menores a 0.5 megawatts, es decir, aquellos que tenemos un consumo básico de energía o los usuarios de servicios básicos de la energía, no ha habido un movimiento ni ha habido un cambio legislativo en ese sentido. Como ya decías, la reforma eléctrica sí implicó para algunos de los consumidores, suministradores calificados, algunos otros permisionarios o bien para los, incluso para aquellos de autoabasto, que como bien comentaba, se encuentran ya en procedimientos judiciales, si bien la acción en general de inconstitucionalidad no pasó. Para el caso residencial específicamente, la verdad es que los proyectos de generación distribuida, la instalación de paneles solares en azoteas, en casas, en mercados y en otros lugares, siempre y cuando las cargas no se acumulen por más de 0.5 megawatts, serán todavía permitidos. No hay ninguna restricción al respecto e inclusive existe ya una propuesta muy seria en el Senado para aumentar esta capacidad de 1 mega, lo cual implicaría también captar dentro de todas estas energías renovables a todo un otro sector comercial de bajo consumo. Claro, recientemente, por ejemplo, la propia Secretaría de Energía planteaba que sí no íbamos a cumplir con los compromisos del Acuerdo de París en términos de mitigación en el agregado. Esto es fundamental y de ahí que también la parte que mencionas, creo que el mercado a nivel internacional está ávido, con apetito, digamos, de proyectos verdes, de proyectos de mitigación
Y ahí, pues es clave lo que mencionabas, ¿no? El mercado de deuda, es decir, a nivel estatal y local incluso, hay buenas fuentes de financiamiento. Correcto, y justamente es el tercero de los puntos que vemos, ¿no? Nuevamente, retomándolos, el primero era las acciones concretas, como instalación de paneles en edificios públicos, el segundo que va es este tipo de proyectos, y tratándose del mercado de deuda, la elegibilidad o los criterios de elegibilidad de proyectos en energías renovables, transportes, agricultura, eficiencia energética o adaptación, o incluso en temas de residuos, puede ser muy útil para el desarrollo y ha sido muy útil. Es importante decir que la ley del mercado de valores reconoce los bonos verdes en el caso mexicano desde el año 2001, no es una legislación nueva. Lo que es una realidad, y como bien dices, Rodrigo, es el apetito lo que ha hecho que incremente, ¿no? Hemos pasado de 2019 de 32 mil millones de pesos a más de 150 mil. Actualmente México es el tercer país más importante en Latinoamérica en emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles. En ese sentido, el mercado de deuda y las emisiones que tengan ligados este tipo de factores como lo son los bonos para desarrollos de proyectos de energías renovables, tratamiento de agua, etcétera, pueden mostrarse como un mecanismo muy útil que es importante a nivel estatal observar de manera, digamos, paralela la ley de disciplina financiera, los techos de endeudamiento y claramente con qué se colateriza esta emisión. Muchas veces será con participaciones federales, lo cual hace que distintas entidades financieras estén deseosas de invertir, ¿no? Héctor, ¿cuál es el primer y segundo país en América Latina en términos de... Sí, Sorpresivamente Chile nos rebasó y la verdad es que Chile lo ha estado haciendo bien con cerca de 13 mil millones de dólares y en segundo lugar se encuentra Brasil, que también por su tamaño se explica, ¿no? Con 11 mil. claro. México está cerca de los 8. Y en el panorama nacional, ¿qué entidades destacan? Sin duda la Ciudad de México ha sido el gran emisor de bonos verdes desde hace ya varios años. NAFIN finalmente, después de muchos años, en 2015 había hecho una emisión ligada al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Evidentemente sabemos que ese bono ya se tuvo que pagar por diferentes circunstancias, pero retomó la emisión de bonos verdes hacia octubre de 2021. A nivel estatal y municipal en México ha habido intentos por parte de algunos otros estados. Jalisco y Guanajuato son los pioneros, yo diría, en financiamiento verde. Lo que sí es que no ha habido ningún otro estado que como la Ciudad de México salga al mercado de deuda. Es también importante en ese sentido invitar a las autoridades locales, estatales y municipales, toda vez que conforme a la ley de disciplina financiera y ciertas bases constitucionales, pues tienen facultad para ello, ¿no? Claro. ¿Y a qué lo atribuyes? Es decir, ¿se materializa el apetito del mercado o falta de conocimiento? O cuál será la razón por la que más allá de la Ciudad de México no hemos visto otras entidades? Aunque ya bien, ya nos decías que Jalisco y Guanajuato pues avanzan. Sí, sin duda, el tema principal que hemos visto nosotros es a lo mejor algún desconocimiento. El mercado de deuda en México es incipiente en algunos sectores. Será el mercado realmente, y el mercado me refiero al gran público inversionista, quien vaya exigiendo justamente que estos bonos estén ligados a este tipo de indicadores verdes, a tipos de proyectos o a financiamiento de proyectos de generación y con energías renovables. Y sin duda también el factor que va relacionado con la ley de disciplina financiera y una serie de autorizaciones ante la Secretaría de Hacienda, toda vez que es importante ignorar e inclusive afectar algunas de las participaciones federales. Esto en ocasiones a los estados hace mucho ruido. Lo que sin duda es importante es cuando estos bonos están ligados a proyectos, pues vemos mucho más rentable, como lo ha hecho ya la Ciudad de México, que una vez que se hagan dichas emisiones se pueda obtener muchos mayores recursos para el desarrollo, ¿no? Y además, pues, aquellos que pagan a una tasa mayor, e inclusive ver fenómenos dentro de la hacienda pública donde existan ingresos excedentes, ¿no? Claro. ¿Qué tanto afectó pues las discusiones de los últimos 2 años en términos energéticos, particularmente en el sector eléctrico y en la parte de renovables, en términos del sector privado y los proyectos que se pueden desarrollar en función de esto? Es decir, se perdió ritmo y digamos qué tanto directamente afectó este apetito. Sin duda, Rodrigo, la verdad es que con el cambio que hubo a la legislación, ya desde 2019, con algunos cambios a las disposiciones en materia de certificados de energía limpia, la tercera disposición de estas disposiciones administrativas de carácter general, empezó a haber cierta reticencia, quitando un poco el mercado de deuda en este tipo de proyectos. Y claramente en los años 20 y 21, con la discusión tanto de la LIE como la discusión de la reforma constitucional,
se hicieron, digamos, la agenda cambió un poco. Colima específicamente, como sabemos, o la Comisión de Competencia Económica, presentaron acciones de inconstitucionalidad y la discusión versó justamente sobre esas facultades que tienen otros órganos para legislar o bien para velar por otros intereses, como lo son la libre competencia y concurrencia. Y en el caso específico de proyectos de generación distribuida, hubo una ralentización, aunque también es importante mencionar que ciertas autoridades, incluso de carácter federal, pues están buscando la manera de entrarle, toda vez que, como sabemos, la infraestructura de transmisión y distribución en México pues es insuficiente, cada vez somos más habitantes, hay ciertas regiones del país aisladas, y a efecto de evitar apagones, otra de las principales fuentes para el desarrollo será justamente esta. Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Héctor Cuevas, socio de servicios legales de Deloitte, hablando justamente de financiamiento verde y mitigación del cambio climático desde el ámbito local, con esto que desde el principio hablábamos, los hogares solares y ejidos solares y proyectos vinculados a ellos. Héctor, ¿cómo se ve el panorama en lo que resta de esta administración? Evidentemente va habiendo cambios a nivel de los estados, etcétera, pero ¿cuál se ve desde la óptica local y estatal? Sí, desde la óptica local y estatal hemos visto, y como saben, hay diferentes plazos o términos de gobierno. Los gobiernos locales van a seguir impulsando mucho el desarrollo de energías renovables. Se ha visto una fuerte presión de algunos gobiernos locales, tanto a la federación como a diferentes autoridades en materia eléctrica, para poder incentivar el desarrollo de energías verdes. Existen adeudos de la administración pública local con la federación por consumos de luz, agua, etcétera, lo cual también implica que este tipo de proyectos puede ser un ganar-ganar tanto de la federación con los estados, es decir, que el estado invierta o a su vez consiga deuda para efectos de desarrollar proyectos de generación distribuida u otros, para que a su vez la federación pueda, como el principal off-taker o el principal agente colocador de esa energía, hacer la transmisión y distribución de la misma. ¿Qué se ve en los próximos años? En el ámbito local va a haber un desarrollo de iniciativas desde lo local, fortaleciendo todo aquello que en la legislación en materia eléctrica se encuentra exento. Desde el ámbito federal hemos visto también una disposición de distintas autoridades, y hay que reconocerlo, la Comisión Federal de Electricidad también tiene un plan de sostenibilidad y muy probablemente vaya a contribuir de manera positiva con alguna de estas acciones. Es cierto lo que mencionabas hace rato, no se ve sencillo ni posible cumplir con las metas, como ya no ocurrió a principios de la década, pero sí en 2024. Sin embargo, es importante insistir, ¿no?, que para el año 2050, por más lejano que esto se vea, pues el objetivo de este país es llegar a cero emisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues desde el ámbito local, que aparte luego muchas veces es más cercano a la gente, pues será importante construir tanto en los municipios, en los organismos de cuencas y, por supuesto, en las autoridades de gobierno. Héctor, te agradezco mucho la entrevista. ¿Dónde los pueden encontrar todo esto que hemos estado conversando? Sí, con muchísimo gusto. Estamos, a sus órdenes en Deloitte. Mi correo es hcuevas@deloittemx.com. Participamos también de forma activa con la Iniciativa Climática de México y hemos estado ya en varios proyectos con algunas agencias de cooperación. Estamos a sus órdenes por este medio y, bueno, claramente en la página de deloittemx.com en servicios legales. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Al contrario, Rodrigo, a ustedes. Hasta luego. Ahí escuchamos a Héctor Cuevas, socio de servicios legales en Deloitte.